El Observatorio Venezolano de la Violencia divulgó el pasado mes de agosto un estudio llamado Delitos conocidos por la sociedad, en el que se contabilizaron 950 homicidios en el país durante el primer semestre del presente año. Los espacios abiertos y los hogares son los lugares que presentan la mayor cantidad de delitos, concentrando poco más del 74% de las víctimas. Esta noche conoceremos en profundidad algunos casos de homicidio que han impactado a toda Venezuela en los últimos meses. Les recordamos que nuestro canal Televen tiene a su disposición el código QR que ven en pantalla, donde podrán encontrar contenido exclusivo para todos ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Luis Octavio Román Blanco tenía 18 años de edad. Vivía en Puerto Ayacucho, pero se encontraba en Caracas con su madre porque realizaría una prueba para ingresar en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Él quería ser policía. Ya había presentado su primera prueba en la UNES, en Catia, y él acudiría a la segunda prueba, que era la psicológica, a Caracas. La comunidad lo ayudó para que él se trasladara a Caracas, incluso reunieron para algunos insumos para que él se trasladara para acá, incluso sus familiares vendieron hasta una nevera para viajar hasta acá, hasta Caracas. Y él llega para hacer esa prueba en la UNES porque él quería ser policía, ese era su sueño, ser policía. Por lo que comentó la mamá, él quería era estudiar y trabajar para ayudar a su familia. El martes 20 de agosto, Luis llegó a Caracas y 3 días después salió de casa con el propósito de ir a la sede de la UNES, ubicada en Catia, y confirmar la asistencia a la prueba que presentaría al día siguiente. La mamá le dijo, bueno, yo te voy a acompañar para que no vayas solo porque tú no conoces Caracas. Ella tenía miedo de que él se perdiera acá en Caracas. Y él le dijo, no, mamá, yo quiero ir solo porque yo quiero demostrarte que yo puedo moverme sola en la ciudad, que yo quiero demostrarte que puedo ser independiente. Y él se fue solo. Desde que él sale, sus familiares, su mamá, él no regresaba, y su mamá comenzó a escribirle, le escribía, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué no has regresado? Y en uno de esos mensajes, que fue ese mismo día, le escribió con errores ortográficos, es lo que cuenta la mamá. Le dijo, ahorita voy, relájese, le dijo así. Esas fueron lo que escribieron. La madre estaba preocupada porque su hijo no acostumbraba a escribir con errores ortográficos, lo que generó una alarma en ella. Eso la alarmó, la comenzó a alarmar, a preocuparse, le decía, hijo, esto no es Puerto Ayacucho, esto es Caracas, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no llegas? Y siguió escribiéndole. Ese mismo día, como a las 6 de la tarde, él contesta el teléfono y dice que había conseguido un trabajo, que cuando llegara, él le contaba. Su mamá le dice, ¿cómo que conseguiste un trabajo? A las 8 de la noche de ese martes, hace otra llamada y él le contesta, su mamá hace otra llamada y le contesta que él estaba perdido, que lo único que veía era un letrero que decía Autopista Vallecoche. Esa fue la última comunicación que tuvieron con Luis Octavio, la última comunicación. La madre de Luis Octavio, junto con algunos familiares, se dirigió a la sede donde se suponía que él debía ir a presentarse ese día. Pero él no llegó a presentar la prueba. Los mismos trabajadores de la UNES le dijeron, bueno, los acompañaron para que hicieran la denuncia en la sede del 6CPC de la avenida Urdaneta. Ellos hicieron la denuncia de la desaparición.
Todo ese tiempo trataron de comunicarse con él, el teléfono estaba apagado. En ese momento trataron de comunicarse con él y el jueves 25 de agosto vuelven a llamarlo y contesta un hombre que dijo que él era colector en una ruta de unidad de transporte público en Plaza Venezuela. La persona que contestó el celular afirmó que el teléfono se lo vendió un indigente que se encontraba en la zona. A pesar de ser una pieza clave en la investigación, no han logrado hallarlo después de esa llamada. Días después, en el río Guaire, a la altura de Bellomonte, efectivos del 6CPC hallaron un cadáver con las características físicas del joven desaparecido. Una tía acudió al sitio y bueno, ella logró identificar el cuerpo del muchacho. Yo estuve en el lugar cuando fue encontrado el cadáver de este muchacho, lamentablemente. Tenía ciertos signos que eran muy extraños, por eso es que te digo que el caso es muy extraño, generaban ciertas dudas por la forma como fue encontrado, todo lo de la desaparición. El joven estaba completamente desprovisto de ropa. El cuerpo sin vida de Luis Octavio Román presentaba diferentes heridas y lesiones. También tenía otros signos, que era que en la parte de la cabeza él tenía una pequeña parte, una peladura, como si hubiese sido rasurado en esa área. También tenía un golpe en el maxilar inferior que después se logró conocer que era por objeto contundente. Él tenía múltiples golpes, múltiples hematomas en su cuerpo que dieron rasgos de lo que le había ocurrido. La autopsia reveló que la causa de muerte del joven fue traumatismo cervical cerrado debido a una asfixia. Él no tenía signos o estado de descomposición. Él desapareció ese martes 23 de agosto y ya lo encontraron el sábado 27 de agosto. Entonces ya el tiempo tenía que haber estado en estado de descomposición. Lo que en el sitio uno presumía que él no tenía ni 24 horas de fallecido. Y así se reveló que el mismo día que fue lanzado, por lo que los rasgos y todo, el mismo día que fue lanzado en el río Guaire. Lisaura Fuentes relata lo difícil que es en muchos casos cubrir noticias como estas, donde la sensibilidad humana supera al periodista. Cuando la mamá estaba contando lo que le ocurrió a su hijo, tanto yo como unos periodistas que estábamos ahí, unos colegas, lloramos porque es muy difícil, o sea, es muy difícil que una madre pierda a su hijo. Y en esas condiciones, en un hecho de violencia. Y una frase que me dijo la mamá fue: yo me traje a mi hijo para que cumpliera un sueño. Mi hijo estaba entusiasmado, mi hijo estaba ilusionado por cumplir un sueño y me lo llevó en un ataúd, me lo llevó muerto a Puerto Ayacucho. Las investigaciones de este caso continúan. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta lo sucedido, las autoridades trabajan para no dejar impune este lamentable hecho. El día 14 de agosto del presente año, en horas de la tarde, ocurrió un hecho delictivo dentro de las instalaciones del transporte subterráneo Metro de Caracas. Hubo una situación, hubo una riña en uno de los vagones del Metro de Caracas. Esta riña fue protagonizada por un grupo de vendedores informales. El ataque fue contra uno de estos integrantes de este grupo de ventas llamado Juan Alberto Escalona Mora. Él tenía 43 años. El ataque fue en su contra, el ataque culminó
dentro de uno de los vagones del metro al llegar a la estación Parque Miranda. La agresión hacia este hombre continuó durante todo el recorrido hasta llegar a la estación Miranda. Es en este lugar donde de manera agresiva los hombres decidieron sacarlo del tren. A plena luz del día, delante de un montón de personas, quedó grabado en las cámaras de seguridad y el ataque culminó con esta persona que lamentablemente resultó gravemente herida. Es en el andén donde la víctima queda gravemente herida. Varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron a ella. También se hicieron presentes algunos funcionarios para socorrer a este hombre. Luego llegó un grupo de bomberos del Distrito Capital con paramédicos. Estos le prestaron los primeros auxilios, todavía estaba vivo, había perdido mucha sangre, lograron estabilizarlo en ese lugar y lo trasladaron al Llanito. Allí ya cuando él ingresó, su familia acudió a atenderlo a verificar su estado y ya él estaba grave. De hecho, sus familiares allegados a él me comentaron que no pudieron hablar con él, no hubo ese contacto de quién te hizo esto, por qué fue, sino que él ya no habló más y bueno, falleció a las horas de él estar dentro del hospital. La economía informal lleva años dentro de las instalaciones del transporte subterráneo, aun cuando esto no está permitido. Existen grupos de vendedores ambulantes que marcan rutas para quienes venden en el lugar. Esta persona que tenía alrededor de 10 años dedicándose a la venta, al comercio ambulante, tanto fuera de las estaciones como dentro de las estaciones del metro, se decidió salirse de su ruta. La ruta que él establecía, que él cumplía, iba de Plaza Venezuela hacia Propatria. Él decide, le quedó mercancía ese 14 de agosto y decidió bajar de Plaza Venezuela hacia Palo Verde. Es cuando es visto por, como digo, eran sus compañeros que luego terminaron siendo sus victimarios, lo atacaron. Las ventas en el metro de Caracas tienen un auge, diría yo, de aproximadamente 3 años. Donde siguen trabajando, donde a pesar que uno escucha por los parlantes a los operadores del metro hablando, eviten comprar chucherías, eviten comprar cualquier producto a estas personas para evitar la proliferación del comercio informal, solo ha sido un consejo que te da el metro de Caracas, pero más no se ha realizado un plan para de verdad sacar a estos vendedores. Según varios testigos que estaban presentes en el lugar de los hechos, 6 fueron los vendedores involucrados en el suceso. Sin embargo, 2 de estos hombres, con el uso de armas blancas, le causaron heridas a la víctima. El autor material del hecho fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El segundo hombre fue identificado y está siendo buscado por las autoridades. Recogí testimonios como te digo, de usuarios que denunciaron riñas, que denunciaron peleas, que denunciaron agresiones. En muchos casos estaban involucrados menores de edad. Estamos hablando de adolescentes de 13, 14 años que se dedican también al comercio informal. Las denuncias que puede hacer un usuario del metro es a los mismos funcionarios que están dentro del vagón, es a través de las redes sociales, pero de allí a que alguien pueda formalizar una denuncia no se habían registrado. En un análisis realizado por la periodista Glorimar Fernández, se pudo determinar que la mayoría de estos vendedores son jóvenes que no terminaron el bachillerato y que ven las ventas dentro de este transporte como una forma rápida de obtener un ingreso. 10 y 20 dólares no solo resuelve la vida de ellos, sino a toda su familia, y de paso no están en las calles delinquiendo, están trabajando. Esto ha hecho que se sume cada día más gente a trabajar, no solo jóvenes, sino muchachas que van con sus hijos en brazos. A trabajar, a vender chucherías, a vender cualquier otro, porque se han visto casos de ventas hasta vendedores ambulantes de una especie de quincallería que hasta cargan encima. Puedes conseguir de todo en el metro. ¿Qué atrae tanto a esta población joven de Caracas a estar en el subterráneo trabajando? Pues el dinero que puede conseguir, venden de forma honesta, lo ganan y yo creo que va a ser muy difícil que ellos poder despegarse de esa dinámica que se creó. Estos grupos de personas fueron organizados por los primeros que comenzaron a vender en este lugar.
Ellos hablan que ya ellos no son libres de montarse en las estaciones del metro que ellos quieran y vender los productos que ellos quieran, y entre ellos tener camaradería, que si habla uno, el otro no habla, como lo estuvieron haciendo hasta hace poco tiempo. No, ellos hablan de vendedores que subieron a un escalón, ellos mismos dijeron un día, bueno, somos los jefes, somos los que conseguimos la mercancía, entonces vamos a distribuirnos por vagones, por sectores, por zonas. Quien no le guste se sale, quien se equivoque de ruta lo sacamos por las buenas o por las malas. Este caso no es el único que ha ocurrido en el subterráneo de Caracas. A finales del 2021, dentro de un vagón fue asesinado un vendedor informal de 52 años. Él no trabajaba dentro de los vagones del metro, él trabajaba afuera de la estación La California, era vendedor de chicha. Y él fue asesinado dentro del vagón del metro, de uno de los vagones, precisamente porque fue víctima de un robo. El ataque fue con el vagón en movimiento desde La California hasta Palo Verde. Cuando los funcionarios policiales solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para dar con el autor material del hecho, se dieron cuenta que estaban apagadas. Son cosas que uno, cuando escribe, uno hace ese llamado a las autoridades de, mira, esto no puede volver a pasar, o sea, se perdió una vida. Se perdió otra vida, que es la de el comerciante informal que falleció recientemente. Sí había cámaras, lograron identificarlo. ¿Ahora qué van a hacer? Seguridad, prevención y como dije antes, no es solo un día, no es solo una campaña, sino que seguridad durante este funcionamiento del metro. Crear planes que sirvan para brindarle oportunidad a aquellos que por diversas razones no culminaron sus estudios o que no han logrado conseguir un empleo debe ser prioridad para nuestro país. Hay demasiados jóvenes que están allá abajo que pueden llegar a hacer grandes cosas solo si se les apoya con educación, con trabajo, con condiciones. Están ahí vendiendo chucherías porque no tienen condiciones y porque no tienen otro camino que seguir. Entonces, ¿qué el papel de las autoridades en este momento? El papel de las autoridades es darle las oportunidades a esos muchachos que están allá abajo trabajando en el metro, vendiendo chucherías, darle oportunidades para que ellos puedan desarrollarse e irse por diferentes ramas, que yo estoy segura que, como lo dije, hay demasiado potencial para que se dediquen a otra labor o a la misma de una manera formal. Son múltiples las mujeres que han sido víctimas de femicidios en el país y Keilis Saraí Pacheco González no pudo escapar de esta realidad. Todo inició el 3 de septiembre de este año cuando en un hotel de Caracas, un céntrico hotel de Caracas, localizan el cadáver de una mujer. Ella había ingresado con un hombre y cuando las personas de mantenimiento van a la habitación a limpiar, porque ya se había retirado el hombre, se encuentran con el cadáver de Keilis Saraí Pacheco. La encuentran sin ningún tipo de documentos. A ella la identificaron inmediatamente porque se había registrado en el acceso del hotel y tenía el nombre tanto de ella como de su pareja, que fue quien la acompañó. Hace 4 años, en medio de una discusión, Keilis Pacheco fue atacada con un arma blanca por parte de su pareja, dejándola en un estado crítico de salud. Cuando los familiares de la víctima la encontraron en ese estado, se dirigieron al hospital Domingo Luciani y al llegar se percataron de una situación más delicada de lo que esperaban. Donde a ellos los detienen porque llegaron con una persona herida y a ella la trasladan directamente a la morgue. Ella ya estaba dada por muerta. Sin embargo, a los pocos minutos la mamá es liberada y le dicen que vaya a la morgue a identificar el cuerpo. Cuando ella está en la morgue, ella le dice a la patóloga que se encontraba en el lugar que la muchacha se estaba moviendo, que ella veía que había movimientos. A esto es lo que la patóloga le respondió que eran movimientos cadavéricos involuntarios. La señora le dice que ella siente que se está moviendo y está viéndola y de pronto le dicen, bueno, vamos a limpiarla para que la identifique. Cuando la lavan, que le echan un balde de agua encima, Keilis se despierta.
Luego de comprobar que Pacheco seguía con vida, la trasladaron a terapia intensiva. La trasladan a una de las salas de terapia intensiva donde pasó aproximadamente un par de semanas y luego a una habitación y Kaylee salió bien. Luego de estar al borde de la muerte, Kaylee Sarai denunció a este sujeto y decidió ponerle fin a la relación sentimental a causa de los constantes maltratos que vivía. Esta historia se inició ahí en ese momento, pero ya venían una serie de maltratos. Kaylee denunció el caso, el sujeto fue detenido, sin embargo, inexplicablemente, pues de nuevo salió a las calles y ellos volvieron a estar juntos. Durante ese periodo estuvieron juntos hasta hace 7 meses, cuando nuevamente los maltratos y toda la situación de agresión que ella estaba viviendo terminó haciendo mella en ella e hizo que ella se fuera a su casa. Pacheco comenzó a temer por su vida tras ser víctima de acoso y amenazas por parte de este hombre, luego de haber puesto fin a la relación sentimental que los involucraba. A partir de ese momento, este sujeto empieza a amenazarla, empieza a enviarle mensajes, la esperaba en la calle, le decía que la iba a agredir, que le iba a atacar, que se cuidara, intentaba meterse a su casa y todo esto ella lo reporta también a la policía. Nuevamente se acude y ahí aparecen 2 expedientes que son abiertos tanto por la Fiscalía como por el 6CPC debido a la situación que estaba presentando ella de acoso. Ella temía por su vida. El periodista Carlos de Hoy nos contó cuál fue el motivo de encuentro de la expareja. Un engaño, sencillamente él agarró y le dijo a la mamá de sus hijos: ven, vamos a encontrarnos en el centro, que vamos a comprarle los útiles escolares a los niños. Eso fue lo que ella le dijo a su mamá y a su hermano y a su novio, porque ella tenía un novio. Y esto fue lo que ella dijo para ir: mira, voy a comprar los útiles, vengo en la tarde. De alguna manera, la pareja nuevamente pues se reencontraron, tal vez tuvieron un momento romántico y fueron a esa habitación donde se desencadenó toda la situación. Un hotel en el centro de Caracas se convirtió en el escenario ideal para que este hombre arremetiera contra la vida de su expareja, Kaylee Sarai. Un rasgo distintivo de este delito es que en su mayoría el homicida está presente dentro del círculo cercano de la víctima. De hecho, se puede pensar que este crimen fue planificado dado a las situaciones que habían ocurrido con anterioridad. Ya existía la agresión que ocurrió hace 4 años atrás cuando la atacó y casi la mata. Ya existían las denuncias sobre acoso que estaba realizando él. Ya existían evidencias de que él había intentado meterse a su casa con lo habían sacado desde el patio, lo habían sacado los hermanos. Ya existía una serie de evidencias que dejaban claro que había una tendencia a que él iba a vengarse de ella. De alguna manera, él terminó simple y llanamente cumpliendo lo que se había planificado y lo que había advertido 7 meses antes y que había iniciado 4 años atrás. El cuerpo de la joven de 29 años fue encontrado con múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte. Múltiples heridas por arma blanca, heridas en el cuello, heridas en el pecho y heridas en el abdomen. La herida del cuello fue mortal porque le cercenó la aorta y las del pecho pues también, si no era una, eran las otras, todas las heridas eran mortales. Luego de 2 semanas fue capturado por efectivos del 6CPC el presunto culpable de la muerte de Kaylee Sarai Pacheco. Él después se fue con el hijo más pequeño de la pareja, de ellos dos, se fue con su hijo más pequeño y se desapareció. Estuvo desaparecido aproximadamente por 2 semanas. No se sabía dónde estaba hasta que él es detenido finalmente por el 6CPC, quienes haciéndole seguimiento se dieron cuenta que él iba todos los días a casa de su mamá a comer. Todos los mediodías él salía, iba y comía ahí y regresaba a donde estaba escondido. Estaba escondido en unas casas más cerca, más allá, con el niño en casa de una vecina. En muchos casos, el maltrato del hombre hacia su pareja puede comenzar con agresiones psicológicas que después de años terminan en un ciclo de violencia cada vez más frecuente. Las relaciones son complejas, las relaciones humanas son muy complicadas. Hablamos de carencias, de necesidades, de manipulaciones. Hay muchas cosas que rodean una relación de pareja. Imagino que en algún momento, y ya esto es una suposición mía, ella volvió a sentirse atraída por él, porque a pesar cuando ocurrió la primera agresión, ella volvió con él.
El periodista Carlos de Hoy nos comentó el estatus del caso actualmente. Él evidentemente pues está siendo enjuiciado por el delito de femicidio. El Ministerio Público debe presentarlo, tiene 45 días para presentar el caso. En estos casos en los que hay un victimario que es padre y hay una víctima que es la madre, evidentemente los niños quedan bajo el cuidado de sus representantes. Pueden ser, ¿quiénes van a ser? O los padres de él o los padres de ella. Pueden ser los tíos también. Ya bajo el caso, bajo los cargos que está, se presume que él vaya a estar un periodo de al menos unos 15 años preso, por lo que no tiene la guarda ni la custodia de los niños. Es necesario generar políticas públicas en materia de prevención. Evitar el delito es importante y los encargados deben abocarse en atender este tipo de casos. El tema de la violencia no es un tema de una sola persona, es un tema que afecta a toda la sociedad. Es necesario que todos nos involucremos en la prevención y en la educación sobre este flagelo. Es un tema que tiene que ser atajado por las autoridades, que tiene que haber campañas, que tiene que haber prevención, que tienen que realizarse una serie de medidas para proteger a la mujer. Situaciones como las contadas esta noche no deben seguir ocurriendo. Las mujeres merecen ser valoradas y respetadas. Un restaurante ubicado en la Cuarta Avenida de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao del estado Miranda, fue el escenario de un crimen pasional. Esta era una pareja que había culminado en diciembre del 2021. Sin embargo, Silva, luego de meses, no sabemos con qué tanta regularidad ellos mantenían comunicación, él decide citarla la mañana del 6 de julio a la avenida Cuarta Transversal de Los Palos Grandes. Y este momento queda captado a través de las cámaras de seguridad, incluso de un edificio donde en planta baja próximamente sería inaugurado un restaurante de comida. Se presume que no tenían problemas económicos o de posición en cuanto a su desempeño laboral o comercial que llevara a que el hombre cometiera este crimen. Ella estaciona el vehículo, entra en la camioneta y sostienen una conversación. Justamente a las 11:30 de la mañana se escucha el primer impacto de proyectil. La víctima es herida de proyectil rasante en el brazo derecho. Ella huye del vehículo, se refugia en este establecimiento comercial, logra llegar al área de la cocina, pero el victimario la persigue y la ultima con 3 impactos de proyectil en el tórax. La víctima falleció en el sitio del suceso y el hombre, al ver lo que hizo, decidió quitarse la vida en el mismo lugar. Las características de este homicidio, suicidio, es que debido a la circunstancia, el modo, el lugar y la recurrencia en el tipo de heridas que recibió la víctima, nos hace pensar que esto fue previamente planificado. Además de ello, no es común que en todos los casos donde sucede un homicidio, suicidio, bien sea del hombre hacia la mujer o viceversa, no habíamos determinado en casos anteriores donde el victimario y nos hizo saber que había una planificación previa al crimen. Se habla de planificación porque el victimario previamente contactó a un primo explicándole dónde tenía que ir a buscar la camioneta y algunas pertenencias. Esta persona llega al sitio, pero cuando se acerca a la camioneta, abre la puerta del copiloto y nota que la víctima está sentada y hay una discusión. Él se retira del escenario y esto también quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona. Esta persona se retira del lugar, pero luego reaparece, por lo tanto es abordado rápidamente por las autoridades, en este caso la policía científica, quien lo retuvo durante muchas horas tratando más o menos de sacar las impresiones o las impresiones preliminares del caso.
Luego de varios años, la pareja puso fin a la relación y ambos continuaron su vida por separado, trabajando cada uno en sus negocios. Ella te estaba atendiendo un negocio en Sabana Grande. Él tenía pensado instalar también algunos establecimientos comerciales en Maturín. Entonces, ¿qué hizo? Que ellos se reunieran nuevamente. Además, las conversaciones que sostuvieron los funcionarios de la Policía Científica con este primo, él indicó que él manifestaba que manifestaba depresión. Reitero que, dado el testimonio de este primo que estuvo en el lugar del hecho antes y después, él señaló que hubo muchos conflictos en los últimos 2 años en la pareja, pero no explicó por qué. O sea, que nosotros seguimos descartando que el motivo de esta separación sería el tema económico, porque no lo era. Ella era una mujer posicionada, él era un hombre posicionado, entonces esto lo descartamos totalmente. Según el testimonio del primo que se hizo presente en el lugar del suceso, se pudo conocer que la mujer le habría dicho a su pareja que debían casarse por el tiempo que tenían en la relación y el hombre se había negado a esta petición. Genera bastante preocupación la gran cantidad de femicidios que siguen presentándose en el país. Particularmente llamo a homicidio de mujeres, porque así lo contempla la legislación. Y diría que principalmente la responsabilidad del Estado, pero también qué pasa cuando existe una orden de alejamiento, existe que esa víctima ya fue tratada en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses por el área de medicatura legal, donde se le hacen los estudios, donde se les hace una entrevista psicológica y se abre un caso. Entonces esa orden siempre queda engavetada allí, porque no hay el alguacil del tribunal que solicite la orden, la lleve al tribunal nuevamente y el tribunal que quedó a cargo del caso permita que este agresor se aísle totalmente de la víctima y que no tengamos consecuencias fatales como esta. La información de este caso se dio a conocer rápidamente porque el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, dio la orden de resguardar el lugar del hecho con efectivos de Poli Chacao mientras llegaban los funcionarios del 6CPC. Al día siguiente, cuando vimos a los familiares de ella, ellos estaban tenían mucho manifestaron mucho rechazo a la prensa. Como algunas veces nos toca, pues, enfrentar que no quieren hablar, pero ya uno tiene una premisa y ya uno lo que le corresponde como periodista es verificar si esa versión policial corresponde verdaderamente a lo que pasó, y para ello siempre es necesario sustentar con el testimonio de los familiares. Pero hubo mucho hermetismo por parte de la familia de ella, a la familia de él nunca la vimos y de hecho ellos nunca coincidieron en el organismo forense. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a esta pareja a separarse? ¿Por qué este hombre tomó tan drástica decisión? Son algunas de las preguntas que no tienen respuestas. Los problemas iniciales, bueno, quizás ella tomaría la decisión de alejarse al ver que este sujeto no le iba a corresponder como esposo. Además, si notamos la diferencia, él era mucho mayor que ella. Entonces ella tenía toda una vida por delante, si así decirlo. Y también porque ya ella era una mujer emprendedora, ya no dependía de la pareja como tal. Si usted que está viendo el programa es víctima de violencia, es importante que denuncie. El llamado a las autoridades es a tomarse el tiempo necesario para evitar que este tipo de casos sigan sucediendo en el país. Yo directamente fijo esto al Ministerio Público. Al Ministerio Público seguir la secuencia del caso desde el día 1 de la denuncia, desde el día 1, porque no es necesario que la mujer vaya con la cara morada, con rasguños en su cuerpo, con laceraciones, porque no es simplemente el indicativo que demuestra que esta mujer está siendo agredida. Hay agresiones psicológicas, verbales, delante de los niños, y ustedes lo saben. Entonces es necesario que una vez que esta mujer sea atendida, se agilicen los canales y todo sea mucho más rápido, para que una vez que la evalúe el médico forense, esta respuesta del médico forense sea llevada nuevamente a tribunales y que ustedes tomen la determinación en relación a estos casos.
Esta noche hemos abordado diferentes casos de homicidios que se dieron en la ciudad capital en los últimos 6 meses, siendo las víctimas de estos crímenes hombres y mujeres. Estos hechos han dejado una historia que contar. Hoy en nuestro espacio Contacto Directo decidimos aclarar muchas interrogantes en cuanto a las medidas que se deben tomar para prevenir ser víctimas de violencia y de la delincuencia. En esta oportunidad nos acompaña el comisario en jefe jubilado Félix Rubio, quien nos ayudará a comprender mejor la situación de los homicidios actualmente. Bienvenido, comisario. Comisario, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Comisario, en un principio nos gustaría conocer cuál es la situación actual de los homicidios. En los casos que presentamos hoy, nos dimos cuenta de una violencia bastante cruenta. ¿Ha aumentado ese tipo de violencia en Venezuela? Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. Efectivamente, que aunque hoy en día vemos delitos de homicidio que son de gran impacto, no es menos cierto que de una manera podemos percibir que sí ha habido una disminución de homicidios en Venezuela. Pero estos delitos que se han cometido han sido tan impactantes por el tipo de violencia, el tipo de víctimas, que hace ver que prácticamente en el país están sucediendo hechos atroces, pero puedo decir que sí ha habido una disminución del homicidio. A propósito de eso que nos explica, comisario, por ejemplo, en 2017 Venezuela era considerado uno de los países a nivel mundial con más homicidios intencionales. Usted ya nos comenta que como que se han disminuido, pero las cifras, por ejemplo, si comparamos años como 2017, ¿cómo estamos actualmente en materia de homicidios? Sí, voy a apoyarme acá en una estadística que tomé de una fuente de internet, que aunque es una fuente no confiable porque es extraoficial, no deja de ser menos cierta con ciertas fuentes de información que he constatado, y vimos como en el año 2017 hubo un tope de homicidios de esta naturaleza violenta. En el 2020 fue disminuyendo, 2021, 2022, y pareciera que verdaderamente no estuvieran disminuyendo, pero sí, debido también, sobre todo a políticas públicas de Estado, sobre todo la gran misión Cuadrantes de Paz, en coordinación con todos los organismos de seguridad ciudadana, también con competencia de la ciudadanía en general, y toda la tecnología que se ha puesto de manifiesto para atacar este tipo de delito violento. Claro. ¿Considera usted entonces que las políticas públicas que se han tomado durante los últimos años han sido significativas para la reducción de los homicidios? Definitivamente sí, aunque con algunas deficiencias, pero definitivamente sí, y se puede ver en todo caso las bandas organizadas o este tipo de delito ha mutado hacia otro cambio, ya no es aquel agresor en un barrio, sino más bien se han organizado en bandas y de una u otra manera se han establecido allí, pero prácticamente estas políticas de Estado han sido bastante efectivas. Cuando usted dice, antes de comentarle los mensajes que nos han llegado en redes sociales, quería precisar eso, cuando usted dice se han organizado en bandas, ¿son como bandas de delito organizado? Sí, efectivamente, no es lo mismo un grupo organizado que una banda. Las bandas generalmente cuentan con algunos recursos, tienen estructuras incluso hasta jerárquicas, que controlan una zona determinada, e incluso hasta el mismo delito de homicidio buscan la manera de ello controlarlo. No obstante, a través del Observatorio Venezolano de Seguridad y todos los organismos de seguridad ciudadana, la Policía Nacional, las policías estatales, las municipales, el CICPC, pues se han visto en la necesidad también, de igual manera, de contrarrestar estas bandas organizadas, que tampoco puede dársele ese poder de que ellos definan la seguridad de cierta zona. Gracias por aclarar, comisario. En nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc, hemos recibido varios mensajes y con la producción
tomamos dos para compartirlos con usted. El primer mensaje dice lo siguiente: ¿qué sucede con los casos de homicidio cuando pasan muchos años y aún las autoridades no consiguen resolverlos? ¿Estos delitos quedan impunes? No, definitivamente, específicamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es que tiene la competencia por ley para resolver estos casos. Vemos como que incluso casos recientes de connotación que tienen 1 año, 2 años y se esclarecen completamente y totalmente. No obstante, las víctimas pues también pueden acudir a todos los organismos, el Ministerio Público, a Unidad de Atención a las Víctimas, a ICPC, y les recomiendo que estén también pendientes de su caso, porque es que también, la verdad, pues hay muchos casos, hay un poco de deficiencia de funcionarios, pero a la final se da una respuesta. Comisario, el siguiente mensaje nos dice: existen casos de personas que han cometido homicidios en defensa propia, sobre todo mujeres que han sufrido maltrato físico y psicológico. ¿Cómo se manejan estas situaciones? ¿Estas personas deben cumplir de igual forma con una condena? Bueno, fíjense, en estos casos, precisamente el organismo de investigación se determina los causales. Vamos a hablar de un caso específico donde una mujer, una dama, haya acudido en diversas oportunidades a formular denuncias. E incluso hay muchos casos en que las personas que cometen estos delitos tienen medidas de distanciamiento. Y es lo clave en estos casos, porque la mujer, lógicamente, en su defensa propia, y de hecho se pudiera alegar la legítima defensa, porque eso está establecido en nuestra ley, cuando ella se defienda a sí misma, su integridad, su honor, puede defenderse. Si se llega al caso de que la otra persona, el agresor, fallece debido a esa consecuencia, bueno, están los organismos de investigación penal, está la Fiscalía, el Ministerio Público garante de los derechos, y se llega pues a una situación donde la persona pues tampoco va a ser penalizada, porque se está salvaguardando, salvando su vida. Importante. Comisario, ya para finalizar, nos gustaría que comparta con nosotros sus puntos de contacto en redes sociales para que los televidentes puedan tener alcance con usted, y también que comparta un mensaje de prevención a las personas que consideran que su seguridad puede estar siendo vulnerada o pudiera ser vulnerada. A ver, mi número telefónico 0414-115-0877, comisario Félix Rubio. Y el mensaje en especial para todas las víctimas. Vamos a comenzar por las mujeres. En el Cuerpo de Investigaciones Penales y Científicas, Penal y Criminalística, tenemos allí una dirección que atiende todos estos casos. Tenemos también una unidad de atención a la víctima, una unidad de prevención en las policías municipales, en las policías estatales, la Policía Nacional, en el Ministerio Público. Pueden acudir, que allí serán atendidas. Gracias, comisario, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos una vez más por su fiel sintonía. Les recordamos que la cuenta de Instagram del programa es @rostrosdlc. A esta nos pueden hacer llegar sus mensajes y comentarios. Por otro lado, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos compartan sus casos e inquietudes. Mis cuentas en redes sociales son @JoanCamargo, tanto en Instagram como en Twitter. Mis cuentas son Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
yeah, yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.